Gracias por sintonizarnos a la Escuela Dominical de la Iglesia Bracewood, Asamblea de Dios, el campo hispano, el maestro por hoy. Soy su servidor, ministro de hispano, Sergio B. Garza. El título de la lección de esta escuela dominical es Pecado, Juicio y Restauración. La verdad central es que Dios juzgará al pecador, de eso no cabe duda. Sin embargo, perdonará y restaurará al penitente. En pocas palabras, al que se arrepiente. La condición para recibir perdón y restauración de parte de Dios es que nos arrepintamos de quién somos y qué hacemos. El versículo clave de esta lección es Hechos capítulo 13, el verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Queremos tiempos de refrigerio y los necesitamos hoy en día. A cumplir con lo que pide Pedro de nosotros. Y hablo con la iglesia, hermanos. Sería fácil apuntar dedos. Él necesita hacer eso, él necesita. La verdad es que la iglesia necesita arrepentirse y convertirse. Es tiempo que despertemos. Y si hacemos eso, Dios se encargará de borrar nuestros pecados. No brincarse sobre encima o dejar de verlos, no, borrarlos. Primera de Juan 1:9 diría limpiarnos. Y luego vendrán tiempos de refrigerio, no antes, sino después. 3 metas de esta enseñanza que espero que ustedes capten. La primera es reconocer, la segunda es apreciar y la tercera es extender. Hay que reconocer primero que el deseo de Dios no es castigar a los pecadores, sino redimirlos y restaurarlos. Hay que reconocer eso. Y les digo, porque si vamos a evangelizar, hay que tener cuidado de no hacer distinción en cuestión de a quién y quién no evangelizamos. El deseo de Dios no es castigarlos, sino es redimirlos y restaurarlos. Hay que apreciar la misericordia de Dios al ofrecer perdón al penitente. Dios es misericordioso y sus misericordias son nuevas todos los días. Hay que apreciar eso y aprovechar eso en nuestros esfuerzos para ganar almas. También hay que extender la invitación de Dios para recibir perdón y restauración a través de la fe en Jesucristo. Si tenemos fe en Dios, deberemos de saber que Dios quiere perdonar y Dios quiere restaurar. Y hay que invitarlos a aprovechar. Este es el día de salvación, diría el libro de Hebreos. Estas 3 metas deben de ser publicadas, no atesoradas. Nosotros se supone ya estamos disfrutando de estas 3 metas. Ahora hay que compartirlos, hay que reconocer, hay que apreciar y hay que extender. Por esa razón debemos, y vuelvo a enfatizar, hermano, reconocer que Dios no quiere castigar, quiere perdonar, quiere restaurar, quiere redimir y apreciar sus misericordias y su gracia. Él extiende misericordia al que se arrepiente y le da gracia sobre gracia. Y lo extender esta invitación a aquellos que quizás en un tiempo hubiéramos rechazado, nos hubiéramos distanciado de ello. El mensaje de esta increíble lección es, hermanos, que Dios está propenso o disponible a perdonar al que se arrepienta,
a redimirlo, a restaurarlo, a justificarlo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios continuamente hacía lo que bien le parecía, seguido, pero solo por breves tiempos de arrepentimiento y promesas de servir a Dios. La mayoría del tiempo andaba en estado de rebeldía. Nuestro estudio hoy se desarrolla en el reino del sur de Judá con las profecías del profeta Isaías. Esta es la primera lección de esta serie de lecciones sobre el libro de Isaías. Un libro que siempre me ha fascinado, es un libro increíble. Trae juicio, pero extiende misericordia y esperanza que no avergüenza a aquellos que se arrepientan. La nación de Israel ya había sido llevado cautivo por los de Asiria, aproximadamente 200 años antes. Pero luego, lamentablemente, Isaías ahora está reprendiendo a Judá, y en medio de este regaño y esta súplica está también ofreciendo la alternativa, que es arrepentirse y buscar de Dios. Y lamentablemente Judá no prestó atención y terminó en exilio también como Israel. Isaías fue profeta durante tiempos difíciles en Judá, pero él nunca buscó complacer al rey, los líderes ni el pueblo. No, él buscó complacer a Dios. Él fue fiel a Dios y solo a Dios complació. En nuestros días tenemos que tener cuidado de que no complacemos a la gente solo por retener trabajos. Hay que cuidar de no hacer como ellos hacen, sino como Dios pide de nosotros. Y no ser como ellos quieren, sino ser como Dios quiere. Ahora, Isaías nunca cayó su mensaje, ni comprometió los mensajes que recibió de Dios, por duro que fueran, y por las reacciones del pueblo tampoco no tuvo temor. Fue franco en su prédica, en compartir las visiones que Dios compartió con él. Esta valentía de Isaías resultó en su muerte como mártir, aserrado después de más de 6 décadas de servir como profeta y estar bajo 5 reyes. Y Isaías fue fiel a su llamado, fue fiel al mensaje que Dios compartió con él, que nosotros lo seamos también. Hoy en día, este país, nuestros países necesitan palabra de Dios. Durante el ejercicio de Isaías, él tuvo que luchar y protestar contra la injusticia, la opresión, la avaricia del pueblo, la sensualidad que practicaba, el orgullo, la altivez, y contra los líderes de Judá que no querían aceptar mensaje negativo. Todo esto es el resultado de falta de fe en Dios y la decisión de ignorar lo que claramente se había revelado de Dios. No había excusa para ellos. El mensaje de Isaías fue fiel y era mensaje de Dios. No trató de añadirle ni quitarle. Tal y como lo recibió bajo la inspiración del Espíritu Santo, la compartió. Yo tomo la libertad para introducir esta lección con 2 preguntas. ¿Cómo responden las mascotas que ustedes tengan cuando ustedes llegan a casa? ¿Acaso no corren a recibirlo? ¿No le brincan por caricias? Ahora, ¿cómo responden los seres humanos cuando sienten la presencia de Dios? Hoy en día los pastores y líderes de la iglesia tienen la tarea de comunicar un mensaje que no es fácil, hermanos. Es difícil, pero es mensaje de Dios para su pueblo.
Y es casi, estamos en tiempos más o menos como en los días de los profetas, como en los días del profeta Isaías. Hay mucho mensaje como el buen vino que se le echa agua. Hay mensajes que se le echa agua en lugar de predicarlo tal y como está en la Biblia, como lo reciben. Lo presentan para no ofender, para no molestar, para no inquietar, para que la gente no deje de venir, sino sigan viniendo. Debido al amor de Dios, estos mensajes, por más impopulares e incómodos que sean, se deben de predicar, pero van acompañados con esperanza. Dios no trae juicio sin en adición proveer, como dice Pablo, un escape. Como pastores y líderes debemos de cuidar de no predicar mensajes populares, sino mensajes verdaderos. Lo importante es obedecer a Dios, aunque causen que los creyentes se sientan culpables o molestos al escucharlos. También como pastores y líderes nos es necesario recordar que mensajes de advertencias, acusaciones de parte de Dios son acompañados con mensajes de esperanza. Para aquellos que se arrepientan, para los penitentes. El llamado y servicio de Isaías durante el tiempo que Judá, bajo liderazgo corrupto, se inclinaba a los ídolos y se encontraba aislada con poderosos enemigos alrededor. Y era tiempo para alentar al pueblo, pero no. Es que no hay aliento para el pueblo hasta que no regresan a Dios. Impiedad con desenfreno era el orden del día. Isaías fue llamado a reprender al pueblo por su idolatría y maldad y a llamarlos al arrepentimiento y a la restauración. Dios juzgará al pecador, pero perdonará y restaurará al penitente, es la verdad central. Y durante este estudio, a no perder de vista esto, Dios juzgará al pecador, pero perdonará y restaurará al penitente. Entonces, ¿en qué grupo nos encontramos? ¿Pecador o penitente? El bosquejo de la lección es, número 1, los pecados de una nación pecadora. Número 2, llamado al arrepentimiento y la limpieza espiritual, a pesar de que tan lejos se habían distanciado del favor de Dios. Dios aún así, en medio del juicio, presenta un llamado a que el pueblo se arrepienta y a una limpieza espiritual. Y número 3, Dios les presenta una promesa de juicio, pero también de restauración. Pero vuelvo a enfatizar, para el penitente. No restauración para todos, solo para el penitente. Hay condiciones. Vamos a considerar el punto número 1, los pecados de una nación pecadora. Y vamos a ver que el pueblo fue infiel. Lea conmigo Isaías, capítulo 1, verso 1 al 4. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Primero, Isaías recibe una visión que deletrea el estado espiritual de Judá. Les llama hijos que se rebelaron, gente pecadora, pueblo que no tiene conocimiento y cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Sus hijos empieza y hijos termina, pero en el medio hay gente, hay pueblo y hay generación. Ahora, lo peor es que les llama
los compara con bueyes. Y les dice, el buey conoce a su dueño. Pero luego le dice al pueblo, ustedes no. A la generación, ustedes no. A los que fueron hijos, a ustedes no. No conocen su dueño. Y luego los compara con el asno. Porque el asno por lo menos conoce el pesebre de su señor, donde el señor lo alimenta. Y no se va lejos de eso. Eso le está diciendo a esta generación, a este pueblo, a esta gente, a estos hijos, ustedes se olvidan que es el pesebre de Dios y Dios lo llena. So Jehová los crió y los engrandeció, pero ellos se rebelaron. Son de él, pero ellos lo ignoraron como dueño. Les provee pesebre, pero ellos no aceptan que es de Dios y no lo aprecian. Isaías capítulo 1, verso 10 al 15. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Primero buey, asno, ahora los compara príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incenso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. No puede sufrir la vana ofrenda, no puede sufrir el incienso, es abominación para él. Y convocar asambleas, él no lo tolera, porque es todo en vano. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y nuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son graviosas, cansado estoy de soportarlas. So Israel continuaba con la práctica, pero no de corazón. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Había injusticia, había homicidios, había matanzas injustas. Él se dirige a los príncipes y al pueblo, comparándolos con los príncipes de Sodoma y al pueblo con el pueblo de Gomorra, que fueron destruidos. No comprendían el significado, el verdadero significado de los sacrificios y los holocaustos. No entendían que los sacrificios y holocaustos eran sustitutos por sus propias vidas. Ignoraban la verdad de Ezequiel, que decía, el alma que pecare morirá. Ignoraban que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En otras palabras, estaban ofreciendo animales por su estado pecaminoso. Y era un sustituto que representaba el Mesías que vendría. Ellos cuando traían los sacrificios solo lo traían por cumplir, y no entendían que estaban ofreciendo algo que era institución por sus propias vidas, por sus pecados. Ignoraban sus pecados, no los consideraban pecados. Ellos traían los sacrificios y holocaustos siguiendo, ellos continuando en pecado. Traen los sacrificios y termina despreciando los atrios del templo. Al entrar al templo, hollaban, despreciaban. Tenemos que comprender que Dios no necesita nuestros diezmos y ofrendas, hermanos.
Él busca nuestra alabanza, adoración y obediencia de aquí, en espíritu y en verdad. La injusticia prevalece a pesar de todo lo que acabamos de leer, de todo lo que Isaías les dijo. La injusticia prevalecía. En Isaías capítulo 1, verso 21 al 23, leyendo el verso 21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh tu edad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Ciudad fiel y ahora llamada ramera. Llena de injusticia y en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidios. Qué contraste. Era ciudad de justicia, de equidad, y ahora homicidas, digo. Fue una ciudad fiel, pero ahora era ramera. ¿Cómo decir? Un esposo fiel y ahora es adúltero, o una mujer fiel y ahora es adúltera, ramera. Se prostituye, ya sea por placeres, por dinero, por lo que sea. Está traicionando su compromiso, su voto matrimonial con Dios. El verso 22, tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Dios se aparta y lo que éramos plata, ahora somos escoria. Lo que queda en los hornos de fundir metales, la basura en pocas palabras. Ahora antes éramos plata, ahora somos basura que flota. El vino diluido, mezclado con agua. Pocas palabras, el vino estaba arruinado, ellos estaban arruinados. Ahora, según los enólogos, ellos pasan años de su vida perfeccionando sus técnicas para poder elaborar vinos increíbles. Considere que el enólogo es Dios y nosotros somos el vino. Comprometemos la calidad del vino que Dios anhela y desea, que ha estado cultivando por años. Y nosotros le echamos agua. Cuando viertes agua en una copa de vino, estás deshaciendo todo ese trabajo duro de Dios, en este caso, Dios. El agua cambia activamente la composición química del vino. Esto es lo que dicen los expertos. Es como el proceso de oxigenación, solo que funciona mucho más rápido cuando usted le añade agua al vino. El simple hecho es que está uno destruyendo algo por lo que alguien más trabajó muy duro. Estamos destruyendo lo que Dios estuvo cultivando. Es decir, lo que Dios trabajó para hacer de nosotros, lo arruinamos al añadirle agua. El testimonio del pueblo estaba arruinado. Continuamos con el verso 23. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Me platicaron de un alcalde en Honduras que almacenó comida en lugar de compartirla con la gente necesitada después de estos huracanes que destruyeron a partes de Honduras. Vamos a considerar el punto número 2, el llamado de Dios al arrepentimiento y la limpieza espiritual. Las cosas no pueden seguir como estaban, hermanos. Dios llama al pueblo a que se arrepienta, a que se limpie espiritualmente. Consideremos el llamado al arrepentimiento que encontramos en Isaías capítulo 1, verso 16 al 17. Lavaos y limpiados. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad y hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado y hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda.
Solo les dice, lavaos, limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Estas son cosas que se esperan de nosotros, hermanos. Dios no va a hacer esto por nosotros. Luego pero en medio de todo eso hay una promesa de limpieza. Primero nos pide que nos limpiemos. Pero luego Dios dice que Él se va a encargar. Pero necesitamos dejarlo. Lea conmigo Isaías capítulo 1, verso 18 al 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si nos aplicamos a hacer lo que nos pidió en los versos 16 y 17 que acabamos de leer, Dios nos promete, primero, hacer nuestros pecados de grana como la nieve, emblanquecidos. 2, hacer nuestros pecados rojos como el carmesí, como blanca lana. Si queremos y oímos, comeremos el bien de la tierra. Por otro lado, si no queremos y somos rebeldes, seremos consumidos a espada. La espada de dos filos, la palabra de Dios. Punto número 3, promesa de juicio y restauración. Tenemos que comprender que Dios es bueno, es amor, pero también es justo, hermano. No puede ignorar una virtud por enfatizar otras virtudes, solo porque nos gustan. Dios simplemente es justo, es amor, es misericordioso todo el tiempo. No hay más amor, no hay más misericordia, no hay más justicia. Existen estas virtudes en su totalidad en Dios, en todo tiempo, en todo tratamiento. Dios no ignora ni uno por otro. Aquí veremos su amor, su benignidad, su misericordia y su gracia manifestarse en extendiéndonos esta invitación. Los penitentes son restaurados, los rebeldes serán juzgados. Isaías capítulo 1, verso 24 al 31, dice, por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Está Dios aquí diciendo, mira lo que voy a hacer, voy a tomar satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. Esa es su justicia, lo va a hacer. Usted no puede ser enemigo de Dios y no pagar el precio. No puede ser adversario de Dios y no pagar el precio. Y luego continuamos, dice, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Y quitaré toda tu impureza, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Y entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Recuerdan que había dicho que eran eso y luego de repente fueron ramera. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Si no nos arrepentimos, este es el fin. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Eso llega el día que dirá Dios, basta. En medio del juicio Dios extiende misericordia y gracia a su pueblo,
si se arrepiente. A pesar de la rebeldía de su pueblo, Dios no los olvida y menos olvida su pacto que hizo con ellos. Dios siempre va a ser fiel a su pacto, pero no puede ignorar su justicia y nuestra rebeldía. Tenemos que arrepentirnos de ello. Tenemos que estar hartos y querer cambiar. Dios promete encargarse de sus adversarios y enemigos. Dios está por probarles que como Dios, Él sí se encargará de sus enemigos y adversarios. No puede ignorarlos. Los otros dioses no podrán encargarse de sus enemigos y adversarios, pero Dios sí puede. Cuando Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Tómelo en mente, tómelo por seguro. Los otros dioses no se pueden defender contra aquellos que son contrarios a ellos y rebeldes a ellos, pero Dios sí puede. Y tenemos pruebas, amplias pruebas de la justicia de Dios. También promete limpiar a Judá de sus escorias y quitarle su impureza. Restaurará sus jueces como al principio, restaurará sus consejeros como antes, para que sea llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatado aunque por medio de juicio. Quizás el juicio traerá el pueblo a sus rodillas para pedir clemencia, perdón de parte de Dios. En medio de las promesas de limpieza y restauración, Dios volverá su mano contra su pueblo, contra los rebeldes, los pecadores. Ellos serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Quebrantamiento, consumidos es lo que espera aquellos que no se arrepienten. Serán como encinas sin hoja, huerto al que le faltan las aguas. El fuerte será como estopa, o es una parte gruesa del lino que queda en el peine cuando está peinándose, que no sirve. Serán encendidos con una chispa juntamente sin quien lo apague. Serán tan débiles que en una simple chispa los enciende y los consume. Qué contraste en estar con Dios y estar sin Dios. Dios nos pide que andemos en la luz. En Isaías capítulo 2, verso 1 al 5 dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Este pasaje se refiere a los postreros de los tiempos. Tenemos que distinguir eso. Muchas prédicas hoy en día implican que la iglesia hoy podría introducir esta visión en nuestros días, pero ignoran que los tiempos están en manos de Dios, no de la iglesia, por más fiel que la iglesia sea. Hay cosas que Dios ha predestinado para mañana, para el futuro, y la iglesia no puede revocarlo, por más fiel que sea. Hasta Jesús les dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1 que no les tocaba a ellos saber los tiempos o las sazones que nuestro Padre puso en su sola potestad. No podemos cambiar ciertas profecías. Esta es una visión del reino milenario después de los 7 años de la gran tribulación. La gran tribulación vendrá, no importa qué hagamos, pero hay que seguir haciendo. Será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados, correrán a él todas las naciones, vendrán muchos pueblos. De Sión saldrá la ley, de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Sión juzgará entre las naciones. Hoy
Todo el mundo parece que está en contra de Israel y hay de aquellos que la maldicen. Promesa que Dios le hizo a Abraham. Reprenderá a muchos pueblos, será como juez. Volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces. No habrán más guerra. Promesa fiel de Dios en ese tiempo. La verdad central, Dios juzgará al pecador, pero perdonará y restaurará al penitente. En conclusión, hermano, el título de la lección lo dice todo: pecado, juicio y restauración. Haríamos bien en prestar atención a esta lección que nos enseña que Dios es capaz de ser bueno, ser amor, ser misericordia, sin ignorar y sin violar su justicia. Por favor, no jueguen con su relación con Dios. Llega el momento cuando Dios dirá, basta. En Hebreos capítulo 10 y el verso 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mejor arrepentirnos. Gracias por sintonizar la escuela dominical de la iglesia Bracewood y el campo hispano. Nos esperamos para la escuela dominical la semana siguiente. Que Dios me los bendiga.